PAN, patrón molecular asociado a macrófago. ¿Quién reconoce el PAN? Los receptores tipo POL, o los NOX, o las proteínas C reactivas, o el anticuerpo. Es que lo que reconoce en sí la molécula, le reconoce el PAN. ¿A quién le reconoce el PAN? A la bacteria. Pues PAN con P. Le reconoce el PAN a la bacteria. ¿Y qué es el PAN? Patrón molecular asociado a patógeno. Mire, en los virus, ¿qué era lo que ocasionaba a nosotros el daño? ¿Qué era lo que hacía que el virus del COVID entre la espiga? Lo reconocen los receptores del virus entra y hace fiesta ya con nosotros. Es que es lo que hacían entonces los diferentes anticuerpos, los diferentes medicamentos, bloquear los receptores para que el virus no entrara. ¿Qué es lo que tiene la extraño microorganismo que hace patogenicidad? Un patrón molecular asociado a patógenos. ¿Quién reconoce eso? Las células del sistema inmune. Otros sistemas que nos detienen, el complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? Es un conjunto de proteínas que ayudan al sistema inmune. Ayudan a que también haya inflamación, a que haya fagocitosis y destruyen microorganismos o células alteradas. Les voy a colocar acá un ejemplo. Yo aquí tengo una bacteria. Y esta bacteria que hay acá puede ser reconocida por anticuerpos y cuando es reconocido por anticuerpos o factores del complemento, la bacteria queda como entre paréntesis más visible. ¿Cómo llama ese mecanismo de pegado? Opsonización. Es que pasa cuando la bacteria es opsonizada o el parásito o el virus. Lo reconoce más fácil el sistema inmune. ¿Quién? Los macrófagos o los neutrófilos. Se llega un neutrófilo y a veces lo come. ¿Cierto? Ve una bacteria así, la ve toda como decoradita, la ve como más llamativa y ya se la come. Eso hace un neutrófilo, eso hace un macrófago. ¿Cuándo hemos visto neutrófilos? Cuando nos da un muñero y nos aparece una pus. ¿Qué es la pus? Neutrófilos muertos. La pus son neutrófilos muertos. Ellos van, matan a la bacteria, pero ellos también se mueren. También se mueren. Los neutrófilos tienen una muerte altruista. El sistema de la coagulación acordona el área para que las bacterias no se vayan para otro lado, no se vayan para otro sitio y vayan a invadir otra parte, acordonan el área. Y el sistema de la quinina interactúa con los dos anteriores, aumenta la permeabilidad vascular e incrementa la inflamación. Entonces todo eso nos va a ayudar colectivamente. Aquí vemos una fagocitosis, cómo entra un microorganismo poco a poco. Acá un macrófago lo está destruyendo, aquí entró, aquí el macrófago viene y lo destruye, por último lo mata. ¿Cómo llama el estómago celular? Ya lo vieron ustedes en biología. ¿Tú te acuerdas, José, cómo se llama el estómago celular? Alison, Mariana, Vanessa. ¿Sí? Lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? El estómago celular. Allí van a ser entonces, se unen enzimas hidrolíticas y destruyen microorganismos patógenos químicos. Cuando se desencadena una inflamación aguda, ¿cómo se llama la inflamación de la encía? ¿Tú te acuerdas, Manuela? Gingivitis. Gingivitis. ¿Es buena o es mala? Mala. Pues Es depende. buena en la fase aguda, porque atrae y activa el sistema inmune, ¿de acuerdo? En la fase aguda, una gingivitis es buena. ¿Cuál es el problema? Que sea crónica y ya no. Inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida también toma otro nombre, adaptativa. ¿Por qué se llama adquirida? Porque la vamos nosotros incorporando a nuestro organismo en la medida en que vayamos teniendo infecciones. En la medida en que vayan habiendo infecciones, esta inmunidad se va desarrollando. Es mucho más evolucionada.
es mucho más específica, estimulada tras exposiciones repetidas, guardan memoria y la intensidad es mayor, o sea, cada vez que se presente un microorganismo, la respuesta va a ser mayor y aumenta después de cada exposición. ¿Qué es lo que reconocen? El antígeno, ya sabemos lo que es el antígeno, la molécula que aporta el epítope. ¿Cuáles son las células que participan en la inmunidad adquirida? Los linfocitos T y los linfocitos B. Juan Pablo, ¿usted recuerda que se producen los T y los B? Lo dijo hoy en clase, ¿ves? Es que venir a clase y así es más fácil. ¿Tú te acuerdas esta vez? Ana, ¿tú te acuerdas dónde se produce? La solo virtual. Daniela, ¿dónde se produce? En la médula ósea. ¿Y dónde maduran los linfocitos T? En el timo. ¿Pero dónde se fabricaron? En la médula ósea. Todas dos guardan memoria. Todas dos son especializadas. ¿De dónde se originan las células plasmáticas? De los linfocitos T. ¿Y qué produce la célula plasmática? Inmunoglobulina. ¿Qué otro nombre toma la inmunoglobulina? Siempre actúan conjuntamente. La inmunidad innata estimula la inmunidad adquirida y la inmunidad adquirida potencia la inmunidad innata. Puede ocurrir que únicamente actúe la innata, es suficiente y con la innata hay. Pero cuando no se activa y se estimula la inmunidad, y entre las dos actúan. Células de la inmunidad innata, ya lo vimos, fagocitos, monocitos, macrófagos, natural killer, componentes de la sangre, la coagulación, la aspirina, las quimiotinas, son de la inmunidad innata. La inflamación pertenece a la inmunidad innata. La inmunidad innata se da de manera rápida, pero el efecto dura pocos días, se acabó, y consecuencia. En cambio, la inmunidad adquirida se demora para dar 2 días o una semana, pero el efecto puede durar años. ¿Sabes que cuál es más buena? La inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida dura años. Nos va a hacer uno cuánto se vacuna contra la fiebre amarilla. Es una sola vez. Y si acaso refuerza a los 10 años, o muchas veces me decían que reforzar, dura para toda la vida. Toda la vida. Ojalá nos vacunaran por la inteligencia. Ojalá. Conclusión. La inmunidad innata reconoce, la inmunidad innata destruye, y si hasta aquí no actúa el control de la enfermedad, entonces ¿qué hace la inmunidad innata? Induce a la inmunidad adquirida. Y la inmunidad adquirida bacteriana es de 2 tipos, celular y humoral. ¿Quién media la inmunidad celular? Los linfocitos T. ¿Quién media la inmunidad humoral? Los linfocitos B. ¿En qué se convierte un linfocito B? En célula plasmática. ¿Y qué produce célula plasmática? Anticuerpos. ¿Y dónde están los anticuerpos? En los líquidos corporales, en el plasma, en la saliva. ¿Cómo se llamaban antes los líquidos corporales? La leche. Se llamaban humores. Hoy se llama inmunidad humoral. Y cuando una persona estaba enferma, no se hallaba, no le podía preguntar nada, no, usted se le decía que estaba de mal humor. Y hoy en día se le quedó mal humor al mal carácter. ¿De acuerdo? Se le quedó el mal humor al mal carácter. Entonces, ¿qué eran los humores líquidos corporales? ¿Quién es culpable de la inmunidad celular? Los linfocitos B. ¿Quién de la inmunidad humoral? Los linfocitos B. ¿Dónde se producen los dos? Ambos en la médula ósea. ¿Pero dónde maduran los T? En el timo. En el timo. ¿Y dónde maduran los B? En la médula, pues órgano linfoide secundario. Un órgano linfoide secundario, ¿cuál es, Luciana?
el vaso, otro, los ganglios, un órgano linfoide terciario, las amígdalas parasitas. Aquí hay una comparación entre los dos. Tenemos la comparación. Yo frecuentemente pregunto esto en los exámenes: inmunidad innata, inmunidad humoral y celular. A ver, ¿cuáles son las diferencias? En la humoral, ¿quién participa? ¿En qué se convierte el linfocito? ¿Qué produce? ¿Contra quién actúa? Contra los microorganismos. Extracelular. Y sus toxinas. La inmunidad celular, ¿quién participa? Linfocitos T. ¿Contra quién actúan? Antígenos. ¿Qué produce? Citoquinas. ¿Contra qué microorganismos Microorganismos actúan? intracelulares. Como virus que son intracelulares, son los linfocitos. La inmunidad adquirida puede ser o activa o pasiva. ¿Cuándo es activa? Cuando nos ponemos en contacto con el antígeno. Nos enfermamos y adquirió la inmunidad. ¿Cuándo es pasiva? Cuando una persona que ya le dio la enfermedad y en el suelo tiene anticuerpos. Y si se le aplican todos esos anticuerpos, es una inmunidad pasiva. Y eso fue lo que ocurrió al comienzo del COVID. A todos los que les daba COVID les sacaban cantidades de sangre para sacar el plasma y tenían anticuerpos. Y se les daba a otros pacientes que apenas estaban empezando la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya había producido anticuerpos. ¿Qué inmunidad le dieron ahí? Una inmunidad pasiva. En la inmunidad pasiva es cuando nosotros producimos una defensa contra un agente patógeno, pero por un medio adquirido artificialmente. Nos aplicaron plasma de otra persona, no porque lo hayamos fabricado nosotros. ¿Y qué tenía el plasma? Anticuerpos. ¿Cómo se llama esa inmunidad pasiva? ¿La produjiste tú? No, no la produje yo. ¿Cómo la tuvo? Porque me dieron plasma de una persona que sufrió la enfermedad y tenía anticuerpos. Y eso es lo que decía al principio con COVID. A un paciente le dio COVID, en el plasma tenía anticuerpos. Entonces, ¿qué hacían? Le sacaban sangre, separaban el plasma y con ese plasma se lo aplicaban a personas que apenas le estaban empezando la enfermedad para ayudar a la enfermedad. Esta inmunidad puede ser o pasiva con células o pasiva con anticuerpos. Si es pasiva con células es con linfocitos T ya activados, inmunidad celular pasiva, pero si es con anticuerpos es inmunidad humoral pasiva. Esto si es humoral por early, si estuviera transmitiendo de células, ¿qué células teníamos que transmitir allí? Linfocitos T, pero ya estaban activados. Las descubrió John McCann. Y esto lo empleamos ahora, lo emplearon fuertemente cuando hubo el COVID, para defender a muchas personas de este cuadro que en un comienzo fue tan mortal y ahora han estado otra vez en China pegando la vida. Hay dos grandes regiones de China que están de nuevo en su país, porque volvió a surgir un nuevo brote. Activa por la enfermedad, por la vacunación. Oye, ¿por qué la vacunación es activa? Porque estamos engañando al sistema inmune. Le estamos metiendo el epítope como si hubiera sido la bacteria viva o el virus. Lo estamos engañando, está activa. Entonces, ¿quién va a producir los mecanismos naturales? El cuerpo. Esta es la mejor. Y la pasiva es la que transmitimos con suelos inmunes, o bien con anticuerpos, o bien con células. ¿Y cuándo más adquirimos la pasiva? Con la lactancia. La mamá nos transfiere a nosotros anticuerpos con la leche materna. ¿Cuánto nos duran? Hay una ventana entre el quinto y sexto mes, ya no produce tanto anticuerpos y el niño ahí es muy vulnerable. Por eso entre el quinto y sexto mes el niño ya tiene patología, porque ya no está el anticuerpo de la madre en la leche, ya no produce tanto. Pero ahí es una inmunidad pasiva. ¿Quién nos la dio? La mamá, porque el niño todavía no ha activado el sistema inmune. ¿Cuándo madura el sistema inmune del niño? Totalmente a los 6 años. Y lo entran al jardín y todos los días vienen con una diarrea y con un moco diferente. Pero esa medicina se va a ir alimentando. Es condición, la respuesta inmune puede dar como un mecanismo de defensa ante moléculas extrañas o microorganismos, da un mecanismo de defensa.
Pero si la molécula no es una molécula patógena, lo que hablaba de la ropa interior, o del champú, o del desodorante, hay un mecanismo de defensa que no va a producir alergia. Pero cuando ataca moléculas propias, que no va a ocurrir problemas autoinmunes. ¿Qué es lo normal? Que lo inmune tolere lo propio. Si no tolere lo propio, generará reacción autoinmune. Y ahí ya hay otro problema porque son otro grupo de patógenos. ¿Cuáles son las características de la respuesta inmune? Las características de la respuesta inmune son, primero, especificidad. Es muy específica. Reacciona de manera específica para cada epítope. Ya sabemos lo que es un epítope. Segundo, miren el determinante del epítope. Esta es la molécula. ¿Cómo se llama la molécula toda completa? Antígeno. Pero si yo reconozco esta parte rojita, ¿cómo llamará esta parte rojita? Epítope. Es específica para cada una de ellas. Diversidad es muy variable. ¿Cuántas moléculas pueden haber por ahí esperando? La que de 10 a la 9, 10 a la 11 determinante de antigénico, pero ¿quién lo reconoce? Imposible. Hay un repertorio de imposibles suficientes para reconocer todas estas moléculas. Van a reconocer ese antígeno. ¿Qué más va a ocurrir? Memoria. ¿Por qué tienen memoria? Porque hacen una cosa que se llama expansión clonal. Aquí hay un linfocito. Aquí hay otro linfocito. Llamemos a este A y a este B. De una molécula extraña, una bacteria o un virus, lo reconoce este linfocito. A lo que este linfocito lo reconoce, viene y se multiplica. Ya tiene la capacidad de reconocer. Estos a su vez vuelven y se multiplican. Estos vuelven y se multiplican y estos vuelven y se multiplican. ¿Cómo se llama esto? Expansión clonal. Todos están activados. ¿Cómo llama este que no reconoció? Se llama linfocito espectador. Este que reconoció, ¿cómo se llama? Activado. Pero mire todos los activados que quedaron. Unos van al ataque. Y los otros quedan de memoria. Unos van al ataque y los otros quedan de memoria. ¿Y cómo llama el que no reconoció? Espectador. Este queda listo en caso de que vuelva a entrar el agente, rápidamente lo va a reconocer y por eso la respuesta es más rápida. Por eso la respuesta más rápida ya tiene quien lo reconoce. Especializada. Respondemos diferente si es bacteria, si es virus, si es hongo, si es parásito. La respuesta es diferente. Por eso es lo que ayuda en el cuadro clínico, para ayudarle a ver cómo es una o cómo es otra, y en el cuadro clínico le va a ayudar entonces un examen de sangre. El examen de sangre le va a decir, están aumentados los neutrófilos, es bacteriana. Están aumentados los eosinófilos, es parasitaria. Están aumentados los basófilos, probablemente es una alergia. Va a ayudar el clínico para su tratamiento. Es autolimitada. La respuesta inmune que haga para una infección de qué, allá queda la respuesta inmune, no me va a dar una oveja. Y se apaga. Se apaga cuando destruyen al agente invasor. Debe de ser autotolerable, debe tener tolerancia. La respuesta inmune no ataca lo propio. Siempre ataca lo ajeno. Si ataca lo propio, ya puede mantener conclusión. Las características de la inmunidad son la especificidad.
plasticidad, pero la innata es muy limitada, es muy poca, en cambio la adquirida es muy amplia. La iniciación, esta es inmediata, que dura poco. Esta se demora un poco, pero dura muchísimo. Memoria, esta no tiene memoria, la adquirida sí tiene memoria. Reacción con antígenos propios, generalmente no, pero la adquirida sí. Células, ya sabemos cuáles son. Acá son sobre todo los linfocitos, B y T. Y nace de fuentes celulosas, las células y hablemos ya de lo específico, hablamos de esto, se quedan los que no les he dado la nota, los demás se pueden ir, que Dios los bendiga.